Y lo dicho, días atrás la organización no gubernamental Human Rights Watch emitió un informe en el que básicamente determina que miembros de la Policía Nacional emplearon fuerza excesiva para dispersar las manifestaciones ocurridas el pasado 17 y 18 de septiembre de 2014. Para hablar sobre este tema nos acompaña ya Edgar Alan García. Él es analista y catedrático. Bienvenido a la Televisión Legislativa. Muchas gracias. Bueno, es muy posible que haya habido excesos. La situación estaba muy caldeada, los manifestantes estaban sumamente violentos y de hecho se han identificado a policías que fueron más allá de lo que se les ordenó ir y que por tanto tienen ya sanciones, incluso algunas bastante serias. Es muy probable, como digo, que haya habido estos excesos, pero también es un exceso el de Human Rights Watch el hecho de plantear este punto de vista sobre lo que sucedió aquí para desprestigiar al país, para desprestigiar sobre todo al gobierno, a un gobierno que ellos consideran enemigo, progresista, que quieren unirlo a otros gobiernos que también supuestamente han violado permanentemente los derechos humanos. Son organismos que están a la caza de este tipo de eventos para relivarlos, para manifestar en el mundo entero que en este país se están violando los derechos humanos. Pero yo pregunto, y le pregunto al pueblo ecuatoriano, ¿qué más violación de los derechos humanos que un feriado bancario donde todos perdimos el dinero y también muchos hasta la vida? ¿Qué más atentado contra los derechos humanos que no tener vivienda, que no tener seguridad social, que no tener alimentación digna ni educación digna? Es decir, son estos elementos de fondo los que ha tratado de cubrir este gobierno y que no se toman en cuenta. Apenas estos detalles, estos elementos que son, como digo, es posible que haya habido algún exceso, pero que si nosotros notamos lo que ha sucedido en Guantánamo, lo que ha sucedido en las intervenciones ilegales, irrespetuosas de la soberanía de otros pueblos por parte de ciertas potencias, entonces veremos que realmente se está haciendo una tormenta en un vaso de agua. Las autoridades del gobierno han criticado en su mayoría el hecho de que el informe de alguna manera sería parcializado, porque es cierto, se ha escuchado los testimonios de las personas que supuestamente fueron agredidas, se recurrió a los informes presentados por las distintas unidades de salud y demás, pero ¿qué pasaba también con los policías que resultaron heridos? Claro, bueno, el tema de los derechos humanos es algo sumamente sensible. Si hay una institución, si hay un organismo que está vigilando que los derechos humanos se cumplan y que no se violen, yo creo que lo menos que se puede exigir es que se traten de ser imparciales, que traten de mostrar las dos caras de los elementos que ellos están analizando y que su informe sea mesurado en la medida de lo posible, a menos que, por supuesto, haya masacres, muertes, genocidio, en donde curiosamente callan, en donde curiosamente son bastante parcos y mesurados. ¿Por qué? Porque están protegiendo a ciertos poderes internacionales imperiales. Entonces, aquí, en este informe, sin pasar al detalle, evidentemente hay una mano que está presionando hacia un lado. Lo mismo sucede cuando otros organismos hablan de que no hay libertad de expresión en nuestro país. Y lo más curioso es que, y lo payasesco en realidad, es que las personas que dicen vela verde al gobierno, que dicen de todo contra él, al mismo tiempo se quejan de que no pueden manifestarse abiertamente, que su libertad de expresión está conculcada. Es como que se creen la misma mentira una y otra vez hasta que los ingenuos y quienes quieren creerle finalmente empiezan a repetir lo mismo y lo mismo. En el caso de los derechos humanos, es una etapa verdaderamente dorada en la historia del Ecuador, donde prácticamente no ha habido levantamientos indígenas, no ha habido paros, no ha habido, o sea, salvo pequeños detalles, cosas que en otros gobiernos eran el pan del día a día, y las manifestaciones y la represión brutal de la policía es así
era realmente sumamente criticable, y ahí no decían nada. Ahí apenas si manifestaban su desacuerdo unas veces o simplemente callaban. Yo no recuerdo que en el gobierno de Febres Cordero, por ejemplo, haya habido todo este guirigay alrededor de los derechos humanos. Me encantaría que hubiera habido esa defensa irrestricta a nivel nacional e internacional de los derechos humanos. Sin embargo, lo que notamos es que ahora es cuando hacen ese énfasis, y lo hacen con un sentido político. Doctor, usted mencionaba que este tipo de organizaciones defienden intereses internacionales e imperialistas. Allí yo quisiera que nos detengamos un momento y analicemos qué es, en este caso, Human Rights Watch, con qué fines fue creada y cuáles son sus competencias. Bueno, es un organismo que no es gubernamental, pero evidentemente fue cooptada por ciertos grupos en Estados Unidos y en Europa, que supuestamente luchan por revelar aquellas violaciones de los derechos humanos en varias partes del planeta. Pero detrás de eso, en realidad, hay una intención política. Y esa intención política se manifiesta cada vez que hay este tipo de informes. Entonces, quedan en evidencia. Pero todos los medios, tanto internacionales como nacionales, se hacen eco de todo lo que dicen Human Rights Watch o cualquier otra institución que ataque a estos gobiernos de la región con el fin de atacarlos y de quitarles legitimidad. Y ahí es donde yo quería consultarle, ¿cuál es el impacto que puede tener este tipo de informes presentados? Bueno, esto es como una raya más del tigre, ¿no? Yo creo que en esto hay que ser firmes al rechazar el informe, hay que ser firmes al plantear la otra versión sobre los hechos, y sobre todo hay que decirle a la ciudadanía, que es la que muchas veces se convence rápidamente de este tipo de informes, que hay una verdad diferente, que hay, sobre todo, más que eso, una consigna contra el Ecuador, contra los demás países de la región a los que se considera que se debe atacar abierta y veladamente también, para desprestigiarlos en el concierto internacional. Yo creo que si tomamos conciencia de eso, podremos defender a nuestro país como es debido. Esta clase de posiciones tienen que ver con la denominada restauración conservadora de la que ha hablado últimamente el gobierno, y que no solamente tiene su impacto en lo nacional, o no solamente tiene presencia desde lo local. Absolutamente, es un hecho completamente internacional. Hay capitales internacionales involucrados. Estados Unidos abiertamente ha dicho que va a invertir, como que si no supiéramos que desde muchos años antes lo ha estado haciendo, va a invertir en formar líderes y en formar grupos en defensa de la democracia y de los derechos humanos y de la libertad de expresión. En el fondo, detrás de esas palabras muy bonitas, lo que se esconde es toda una estrategia política, geopolítica, para retomar el poder en estos países, para volver al neoliberalismo que arrasó con nuestros pueblos, y para que las oligarquías y ciertos grupos elitistas vuelvan al poder y desde el poder hagan alianza con un país que está en franco declive, puesto que el último dato es que China acaba de pasar a ser la primera potencia económica en el mundo, ¿no? Su Producto Interno Bruto acaba de dar un golpe de efecto, digamos, con respecto a la economía norteamericana. Y estos desequilibrios que está viviendo Estados Unidos, Europa, la OTAN, en fin, tratan de ccmpensarlos retomando ciertos espacios que se les han ido de las manos. Y se les han ido de las manos porque los pueblos, cansados del neoliberalismo, cansados de las recetas fondomonetaristas, han optado por una posición diferente. Y esos gobiernos les están devolviendo la esperanza, les están devolviendo sus derechos humanos a ese pueblo que fue esquilmado por los gobiernos neoliberales. ¿Temor de alguna manera frente al el posicionamiento, el liderazgo de los gobiernos progresistas? Bueno, lo que está sucediendo en Brasil, por ejemplo, en donde Aécio Neves está a 2 puntos, prácticamente empatado con Dilma Rousseff. Lo que está sucediendo en Uruguay, en donde el grupo de derecha está a pocos puntos de Tabaré Vázquez, ¿no? Lo que está sucediendo ahora mismo en Venezuela, en donde la agresividad contra el gobierno ha llegado a límites increíbles.
todo lo que está sucediendo en la región son prueba, ¿no?, total de hacia dónde marcha esa alianza conservadora que no solamente está en el Ecuador, por supuesto, sino que está en toda la región y tiene directrices en el norte. Se podría hasta mencionar nombres si no fuera porque no es el momento de decirlos. Y frente a todo este escenario, ¿cuál es la visión que se tiene a futuro respecto de cómo están trabajando este tipo de gobiernos denominados progresistas? Bueno, los gobiernos progresistas han comenzado a retomar el papel del Estado, pero para beneficiar a las grandes mayorías. Su política económica es una política de redistribución. Muchas veces se dice que, por ejemplo, Perú tiene un gran incremento de su Producto Interno Bruto, que Panamá tiene incremento de su Producto Interno Bruto, que hay todo un auge en estos países, pero no hay distribución, no hay justicia redistributiva. Entonces, nosotros también hemos tenido momentos de auge en el banano, el cacao, los comienzos del petróleo, también hemos tenido. Y sin embargo, la pobreza ha crecido a niveles alarmantes. Y, por supuesto, esta violación permanente de los derechos humanos no ha cesado. Cuando llegaron estos gobiernos, que han cometido muchos errores, porque es fácil no cometer errores cuando uno no hace nada, pero cuando uno quiere cambiar algo, cuando uno se propone llegar a buen puerto, entonces yo creo que se cometen algunos errores. Pero si sumamos la cantidad de aciertos, la cantidad de beneficios, la cantidad de leyes que se han hecho en favor de los más marginados, yo creo que todas las políticas económicas y sociales de nuestros gobiernos, de estos gobiernos de la región, yo creo que han sido ampliamente beneficiosas del pueblo, no de las élites, no de las oligarquías. Ya para terminar con todos estos elementos que usted ha citado, esta defensa de los derechos humanos por parte de estas organizaciones quedarían como una mera pantalla. Son una mera pantalla y hay que denunciarlas abiertamente. Cuanto más radicales seamos en esa denuncia, mejor. No podemos callar ante ese tipo de informes, no podemos callar ante esa estrategia política global y ante esos títeres que muchas veces actúan y dicen y declaran y analizan cuando en realidad ya la consigna, ya la línea editorial está marcada desde otro lado. Y son las expresiones de Edgar Alan García, analista, quien nos ha acompañado en este espacio informativo. Como siempre, bienvenido, gracias por su presencia. Muchas gracias. Amigos, nos vamos a una nueva pausa, enseguida continúan las noticias. Regresamos.